Qué bueno que siga ahí con nosotros a mano limpia. Vamos ahora a Venezuela, diversos temas relacionados con la crisis interna que hay en el país. Vamos a comenzar hablando sobre la situación del alcalde Antonio Ledesma, el juicio, los ex mandatarios que llegan para su defensa y cuál sería la estrategia, además, por supuesto, de la defensa de Ledesma a la hora de que ingresen o no ingresen esos líderes latinoamericanos y en el caso de Felipe González, que ha sido declarado persona non grata dentro de Venezuela. Negar Granado me acompaña, abogado constitucionalista. Negar, bienvenido, gracias por estar aquí en el programa. Un vistazo a esto que tiene que ver con el juicio de Ledesma, la participación de todos estos líderes y específicamente, de nuevo, Felipe González. Te lo he dicho varias veces, considero que hay un antes y un después de que Felipe González entró en todo esto. Totalmente. Lo primero que tenemos que tomar en cuenta es que Antonio Ledesma sigue privado de libertad en una condición postoperatoria en su casa de reposo, pero con un apostamiento policial, con igualito la provisión de salida del país, de la circunscripción judicial del tribunal y de un arresto domiciliario, lo que significa que sigue estando privado de libertad, lo único que no está en ramo verde. La situación particular de Antonio Ledesma en relación a Felipe González es bien interesante, toda vez de que Antonio Ledesma designa a Felipe González como su defensor por la violación a los derechos humanos. Y el gobierno de Venezuela, de manera subverticia, lo ha declarado persona non grata. Desde el punto de vista legal, ¿cómo funciona eso? ¿Te declaran persona non grata? ¿Qué ocurre con Felipe González? ¿Puede ingresar al país? Bueno, eso va a depender de las autoridades definitivamente de migración. La declaración de persona non grata... Cuando declaran a alguien persona non grata, lo expulsan del país. Ahí era donde iba. Lo ordinario es que cuando declaran a persona non grata es porque se encuentra dentro del territorio nacional y es expulsado. No es expulsado, entre comillas, como nosotros lo queremos entender, sino de que le dicen que debe abandonar el país. Le dan un periodo de tiempo para que salga. Definitivamente declarar a una persona non grata que no se encuentra en el país subvierte lo que establece todas las órdenes o toda la reglamentación de diplomacia, ¿ok? Ahí es bien interesante qué es lo que va a hacer Felipe González al momento de ingresar al país, porque si él no tiene ninguna prohibición de ingreso, ¿ok? Y la autoridad migratoria en ese momento considera de que le puede sellar el pasaporte y darle el ingreso al país, a Felipe González le pudiera acarrear una consecuencia, porque ya estando dentro del país y hay una declaración de que está considerado como persona non grata, lo pudieran expulsar. Cuando dices, la consecuencia sería expulsarlo. De ahí no va a pasar. De ahí no va a pasar. Eso es correcto. La estrategia de la defensa, ¿cuál crees que debe ser? ¿Cómo debe manejar esa situación? Si nosotros nos enfocamos a lo que debería de ser, que no lo es en Venezuela, la defensa debería llegar adelante. Un país con separación de poderes. Que no hay independencia de poderes, la justicia está totalmente sometida al poder judicial y al poder legislativo. Lo vemos hoy en día como a través de una demanda que intenta el presidente de la Asamblea Nacional, se le decretan prohibición de salida del país a 22 directivos de medios de comunicación. El Ejecutivo lo maneja todo. El Ejecutivo y el Legislativo. Ahora, hay algo bien interesante con respecto a la defensa de Antonio Ledesma. Si nosotros estuviéramos en un país donde se respetaran las leyes, donde se respetaran los derechos de los ciudadanos, Antonio Ledesma no debería estar privado de libertad. Lo que significa que la defensa de Antonio Ledesma debe seguir llevando adelante todo y cada uno de los recursos ordinarios y extraordinarios hasta que se agote la vía interna. ¿Y a qué quiero decir con esto? Que la defensa debe seguir ejerciendo las apelaciones, los recursos de casaciones y hasta los amparos constitucionales a los fines de que hasta que no se agote la vía interna, que un juez constitucional declare la procedencia o no de una acción de amparo, ellos no puedan ir a las instancias internacionales, para lo cual están utilizando a Felipe González como uno de los defensores de Antonio Ledesma ante las violaciones de los derechos humanos, para que sea él la persona que represente los derechos de Antonio Ledesma ante los organismos internacionales de derechos humanos. Yo insisto, en el caso de Felipe González es un poco la cabeza visible, ¿no?, en todo esto, y además hasta por un problema de estrategia política. Es un hombre de izquierda, que viene de la izquierda, que en el pasado defendió inclusive personas que perseguía el régimen de Augusto Pinochet. Hay algo bien interesante, y discúlpeme que te interrumpe, y es que Teodoro Pekov, uno de los directores a quien le prohibieron salir del país por esta demanda que interpone
Diosdado Cabello, específicamente contra Teodoro Pekov y Miguel Enrique Otero por una publicación que no la hicieron directamente ellos, sino lo que hicieron fue llevar adelante una noticia que venía del ABC de España sobre las redes de narcotráfico en las que se involucraba Diosdado Cabello. Teodoro Pekov fue galardonado con un premio de periodismo, uno de los principales galardones para el periodista, y designó a Felipe González como la persona que debía el día que le dieron recibir el premio, lo mencionamos aquí en el programa. Premio. Y después vamos a hablar del tema de lo que ha ocurrido con 22 directivos de esos 3 medios importantes, medios independientes, que quedan pocos en Venezuela. Vamos a darle las buenas noches ahora a Joel García. Joel García es abogado. Él representa específicamente a Loren Saleh, es un estudiante opositor venezolano. Y queremos, primero, muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Buenas noches, Félix. Bueno, a tu orden. Tengo aquí conmigo en el estudio Negar Granado, un abogado constitucionalista, no sé si se conocen, pero bueno, es parte de la charla, de la conversación aquí en el estudio. ¿Cómo estás, Joel? Hola, mi saludo a Negar, es compañero de mi promoción de bueno, claro que se conocen entonces. Joel, ¿qué puedes decirnos de lo que ha ocurrido con Saleh? Ok, con Loren Saleh, bueno, sabemos que está detenido desde el 6 de septiembre del año 2014. Está internado, está en unas instalaciones del Servicio de Inteligencia Bolivariano de Venezuela, la Policía Política, con sede en Plaza Venezuela. Es un sitio que los medios de comunicación de Venezuela denominan la tumba por el estado de aislamiento en que se encuentran él y Gabriel Valle. Ayer se pensaba celebrar la audiencia preliminar, que es la fase intermedia del proceso penal, y por 8ª vez se difirió. Loren, con estos motivos de tanto diferimiento y ese aislamiento, tomó la determinación en fecha 20 de abril de atentar contra su vida. Gracias a un custodio de ese mismo cuerpo de seguridad del Estado, pudo evitar esa acción. De eso sí tiene conocimiento plenamente el ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela, tiene conocimiento la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, así como la Defensoría del Pueblo, el mismo juez de la causa. Por ello, nosotros le solicitamos al tribunal de la causa que necesitaba con urgencia que el ciudadano Loren Gómez Saleh fuera atendido por profesionales de la psiquiatría y de la psicología. Asimismo, le solicitamos una medida cautelar, es decir, una medida menos gravosa de la privativa de libertad, y eso lo solicitamos en fecha 4 de abril. Hasta la presente fecha, el tribunal no se ha pronunciado, cuando por ley tiene 3 días para hacerlo. El tribunal ha hecho caso omiso, Loren sigue en la misma situación, esperando por una audiencia preliminar que el juez, por acumular unas causas que si se quiere ya te denominamos una inecta acumulación, por cuanto son imputados distintos, delitos distintos, hechos y situaciones distintas, pero pretende hacer una audiencia colectiva. Hasta ahora no ha sido posible hacer. Por ejemplo, ayer no se pudo hacer porque el alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que está imputado en ese mismo expediente, está convaleciente de una operación que sufrió y era imposible trasladarlo al tribunal en esas condiciones por cuanto tiene reposo absoluto. ¿Has podido hablar con Loren? ¿Qué dice? ¿Cómo está él de ánimo? Sí, bueno, el día jueves pasado, la doctora Eleni Rodríguez pudo visitarlo y lo que me comentó fue que el estado de ellos es bastante deplorable. Eleni se refirió a ellos como que están casi como unos despojos humanos, están demasiado deprimidos, sobre todo Gabriel Valle, incluso que está más deprimido que Loren. Y el estado anímico es muy grave, que es lo que están sufriendo ellos ahorita. No ha habido respuesta como a la petición de ustedes como parte de la defensa de Loren, de que se le dé pues la asistencia que necesita. ¿Qué otro recurso legal les queda a ustedes? Bueno, ya la Defensoría del Pueblo y la del Derecho Fundamental del Ministerio Público ya tienen conocimiento de ello y nosotros estamos pidiendo también la separación de la causa, es decir, que se separen esas causas que quieren hacer una audiencia colectiva a fin de ver si podemos avanzar en el proceso. Queremos llegar a juicio para demostrar la inocencia de Loren. Claro. Te agradezco mucho que hayas estado aquí en el programa. Quiero decir que sobre Loren también es una medida de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a lo que también ha hecho caso omiso el tribunal. Gracias, Joel. Joel García es el abogado, parte de la defensa de Loren Saleh. Como saben ustedes, ese joven
un opositor, un estudiante opositor detenido en esa cárcel, La Tumba, como él decía anteriormente, que trató de quitarse la vida. Negar, La Tumba, ¿qué es La Tumba? ¿Por qué le llaman así? Mira, la doctora Tamara Suju Roja, quien es una de las directoras o actual directora del Instituto de Derechos Humanos de Yugoslavia, si mal no recuerdo, está en la Europa Occidental, logró entrar a La Tumba en varias oportunidades y es el sitio de reclusión donde están hoy en día presos los estudiantes que estuvieron en desacuerdo con la política de Nicolás Maduro en febrero del año 2014. Es un centro de reclusión muy pequeño, celdas de 2 metros por 2 metros, en condiciones de aislamiento donde no tienen acceso a la luz solar, netamente es luz artificial, y la temperatura es muy baja, por eso que le dicen La Tumba. Entonces son personas que lamentablemente están sujetas a aislamiento o son víctimas de aislamiento, son víctimas de violación constante a los derechos humanos y lamentablemente tenemos que traer en este momento a colación lo que pasó con el piloto, aquel famoso piloto que estuvo privado de libertad, el cual también se quitó la vida ante un proceso de depresión como el que pudiera estar sufriendo hoy en día Lorex Saleh y Gabriel Valles. Lamentablemente Venezuela sigue siendo un régimen, y ahí quiero hablar muy claro y técnicamente, el régimen de Nicolás Maduro sigue siendo un violador a los derechos humanos. Nadie más que el ministro de Interior y Justicia es uno de los funcionarios, uno de los 7 funcionarios sancionados por el gobierno de los Estados Unidos por violación a los derechos humanos, actualmente ejerce dentro del Poder Ejecutivo el Ministerio de Interior y Justicia y Paz venezolano. O sea, la violación a los derechos humanos sigue siendo palpable desde todo punto de vista y ha sido más férrea en contra de los estudiantes que estuvieron protestando. Me queda poco tiempo, pero tengo que retomar. No quiero dejar en el aire. Habíamos comenzado a hablar anteriormente de varios directivos de medios independientes de Venezuela que se les había prohibido la salida del país. El Nacional, tal cual, La Patilla, tiene que ver porque un poco se hicieron eco, ¿no?, de un artículo que salió en ABC y eso, pues, el régimen de Nicolás Maduro lo consideró que estaban dando información errónea, equivocada, que estaban atentando contra la seguridad del país, que estaban mintiendo. El detalle no es lo que consideró el régimen, sino supuestamente cuál fue el daño que le causaron a la imagen del presidente de la Asamblea Nacional. Lamentablemente no tenemos un poder judicial independiente, el Poder Judicial está sometido tanto al Ejecutivo como al Legislativo. Resúmeme brevemente, ¿qué dijo ABC? ABC dijo de que las redes de narcotráfico contra Diosdado Cabello específicamente partían desde el punto de Diosdado Cabello, que lo llegaron a llamar el cartel de los soles. Correcto. De esa noticia se hizo eco el Nacional, Miguel Enrique Otero como el presidente editor, Teodoro Pekov por el diario Tal Cual y por La Patilla, Alberto Federico Rabel. De las 3 personas que aparecen como editores presidentes de los medios, se pesa hoy en día por una orden judicial una prohibición de salida del país. Lamentablemente eso acarrea que haya otros directivos que no son la cara visible de esos medios que están hoy en día afectados con esa medida. Lamentablemente, Félix, y debo concluir con esto, el señor Diosdado Cabello también es uno de los culpables de la violación a los derechos humanos que hay en Venezuela. No puede valerse de su condición de presidente de un poder para que se haga lo que él quiera desde el punto de vista judicial. Gracias, Negaré, por haber estado con nosotros aquí en el programa, por toda esa información. Vamos a la pausa, al regreso.